bienes como ser activo, como ser edificio, vehículos. Bonito más, es activo, es el dinero que tiene la empresa. Bueno, puede haber diferentes definiciones, ¿verdad? Pero nos vamos a ir dos aspectos acá. A ver, vamos a compartir pantalla con este fondito del Word. Vamos a decir que es activo, ¿verdad? Vamos a decir ahí, y así lo vamos a limitar bonito. Que es un activo, decíamos, ¿verdad? Entonces, vamos a decir acá nosotros, como una respuesta concreta a la pregunta, porque se han hecho ustedes, de la lluvia de ideas que han dado. Vamos a tener un espejo que vamos a decir que bajo esto, bajo el marco conceptual, bajo el marco conceptual. Primero, ¿vale? Vamos a poner un marquito para que así podamos entender. Perfecto. Hay un, hay una, hay una diferencia entre ambos, y aquí lo vamos a armar con ustedes, para que este apunte que estamos haciendo, no lo estoy haciendo por llenar el espacio. El diagnóstico me sirve para poder aplicar con ustedes e informar a la dirección que es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y la asistencia es primordial. Y también prende las cámaras, no voy a tomar en cuenta en la lista. Bien, entonces, marco conceptual, y aquí vamos a poner norma de contabilidad, así, norma de contabilidad, número 11. El concepto básico, en base a lo que ustedes explican en sus, o escribieron. Bajo el marco conceptual, vamos a decir lo siguiente, que es una, ¿dónde está el marco conceptual? Un marco con, aquí tenemos un errorcito, conceptual. ¿Alguien me puede decir dónde es qué es el marco conceptual? Si aquí vamos a hablar del marco conceptual bajo lo que es un activo, vamos a referirnos a las NIF. Acá. Simplemente les voy a dar de esa manera. NIF, ¿qué son las NIF? Normas Internacionales de Información Financiera, ¿no? Asociadas a las NIC, Normas Internacionales de Contabilidad. ¿Se imagina? Ya estamos hablando de normativa, ¿no? Internacional. Entonces, el marco conceptual bajo este compendio de normas está basado precisamente como concepto. ¿Qué me dice lo que es el activo? Es el resultado, es el recurso controlado por una entidad. ¿Ya? Vamos a ver la diferencia. Es, es un recurso controlado por una entidad, ¿no? Como resultado de sucesos pasados. Como resultado de sucesos pasados. De que la entidad, ¿no? O sea, la empresa, del que la entidad espera obtener, espera obtener en el futuro, ¿no? Beneficios económicos. Entonces, si ustedes notan acá con toda claridad de lo que es precisamente un activo, en base a esta normativa, ¿qué vamos a tener nosotros acá? Precisamente el concepto de la norma internacional. Es lo que debemos conocer. ¿No? Pero ¿cómo lo interpretamos? Como decían, es todo lo que posee la empresa. No es tanto así, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos un poquito más. Pues qué importante ha sido, ¿verdad? Pero ¿cómo lo interpreto? Y aquí en este marco conceptual me está dando cómo reconozco un activo en una empresa. Ah, me da otros conceptos más, con todos sus pasos a diciendo. Entonces, ¿qué me está incitando? Que lea el marco, ¿verdad? Indispensable como profesionales o futuros profesionales. Debemos leer. Y nadie nos va a parar, por cierto, ¿no? Porque tenemos el resumen, tenemos los conceptos claros en base a la normativa que estamos haciendo. Pero ¿qué me dice ahora la normativa local, nacional? Las 14 normas. Me dice claramente, en ausencia de su aplicación, vaya a la internacional. Entonces lo aplicamos, ¿verdad? Bien, por una parte. Pero ¿cómo lo interpretamos? Es un recurso controlado por una entidad. O sea, es un recurso que puede ser bien, puede ser un recurso de bienes tangibles, intangibles. Ya me está dando con un marco más amplio.
controlado por la entidad. La entidad es la que controla. La empresa va a controlar ese recurso. Ese recurso económico, material o inmaterial, va a controlar la empresa, ¿verdad? Así lo estoy interpretando. Como resultado de sucesos pasados. Se ha ocurrido algo para que tenga ese recurso, ¿verdad? Si tengo dinero, he creado, he pensado y dicho que voy a tener una empresa, ¿no? Como resultado de sucesos pasados. El suceso pasado viene acá, el presente, y yo tengo caja, moneda nacional. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer la inversión. ¿Qué espera la empresa? Espera la empresa obtener de ese resultado un beneficio. O sea, al prestarme dinero o al tener dinero, tengo que tener un beneficio, ¿verdad? Que debe, que en el futuro voy a tener ganancia, utilidad. Ese es el activo en este marco, ¿verdad? Marco conceptual, que está basado precisamente acá. Y aquí me refería NIC con dos I's y el otro que es con NIF, con una I, normas de información financiera, para no confundirse. Y esto está pues establecido en la resolución que sacó el CETENAC del 2012, el 2015 nuevamente, donde dice las normas locales deben aplicarse con toda formalidad y están vigentes hasta la fecha, ¿verdad? Bien. Entonces, acá estamos estableciendo NIP, NIC y NIF. Y hay muchas otras normativas más, por cierto, ¿no? Es un universo de normas, interpretaciones, hay SINIF, CONIP, hay hartas. Y no estamos hablando recién de 14 normas locales. Ese es el concepto. Y en este marco conceptual también está el marco conceptual de lo que es el pasivo, adicionado, lo que es el patrimonio, que difiere mucho a lo que podemos ver más adelante. Simplemente como un aspecto. Si decimos que es el pasivo, me dirán, son obligaciones con terceras personas, sean empresas jurídicas o sean empresas unipersonales. Obligaciones, deudas, ¿verdad? Y con eso lo conceptúo. Pero ¿qué me dice bajo la norma internacional o bajo el marco conceptual? Que el pasivo es la obligación del presente de una empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, que al vencimiento de la cual, y para cancelarla este beneficio o esta deuda, la empresa debe desprenderse de estos recursos que incorporaron en su momento beneficios económicos. Ese es el pasivo bajo el marco conceptual. Se imagina no solamente lo que dije hace rato, es obligaciones con terceras personas, son deudas, no es así, todo por pagar, es lo que decíamos, ¿verdad? Entonces cambia el concepto, que es un patrimonio, o sea, simplemente a manera de concepto, y alargándome lo que es un activo. Y en base a esto, y que también está en la norma 11, me dice claramente, el patrimonio es la parte residual de todos sus activos una vez deducidos todos sus pasivos. Ese es el concepto del patrimonio bajo el marco conceptual. Ahora ya me he bloqueado, ¿verdad? Yo sabía que el activo era todo lo que posee la empresa, el pasivo son obligaciones con terceras personas y el patrimonio era lo que corresponde al activo y al pasivo, menos así era. Ha cambiado, ¿verdad? Pues utilicemos términos que netamente como profesionales y futuros debemos cumplir, ¿no? Vamos a la norma 11. ¿Qué me dice la norma 11 en base a este marco? Bueno, en este caso, en el concepto de lo que realmente es un activo. Si revisamos la norma contable 11, y es indispensable esta norma, por cierto, el uso nuestro, y yo lo tengo siempre listo, ¿no? Compendio. Este compendio de normas que están vigentes a la fecha, que se va actualizando por los años, hasta que compré el 2013, ¿bien? Dice 2013, hay de 2021, solo que a la fecha está actualizada, nada más, ¿no? Cuesta 51 bolivianos en el. Se lo venden acá, no está haciendo promoción, por cierto, lo venden, pero acá en el CAUP, Colegio de Auditores de Bolivia, que queda en la Batallón Colorado, si alguien desea, ¿no? O si no, entran a la página, se sacan igual, no hay problema. Lo importante es tener. Si alguien lo tiene digital, una maravilla. Pero que yo quiera ver la página, por ejemplo, acá, la página 271 en mi celular, tendré que estar marcando así, ¿verdad? En cambio acá veo rápidamente y es útil. Entonces, ¿qué es bajo este compendio de normas vigentes a la fecha? Me dice que la norma 11 particularmente se refiere a la información esencial requerida, ¿no? Y adecuada para una exposición de los estados financieros. Esa es la norma que. Y en esa norma, si buscamos lo que es un activo, y con ustedes voy a buscar para poder interpretarla,
y así poder quedar bien, ¿no? Porque esto es bien el año pasado. Solo estamos recordando, no se olviden. Recordar es vivir, dice, ¿no? Vamos a recordar para poder tener un poco más. ¿Qué es activo? Bueno, acá son tres párrafos. Uno, dos, tres párrafos, que es lo que es activo. Me voy a referir a lo siguiente. Y con propiedad. Incluye bienes, dice, incluye bienes, derechos y valores. ¿Qué más dice? Controlados por una entidad. Fíjense, controladas por una entidad como resultado de eventos pasados. ¿Tienes relación con lo que estaba diciendo? Sí, ¿verdad? Entonces, más allá que ya amplía un poco más, pero ya me está hablando casi algo parecido. Pero alguien me decía en la respuesta, son, los activos son todo lo que posee la empresa. Así tácitamente. Lo voy a interpretar bajo la norma 11. Yo lo voy a interpretar en este momento. ¿Qué dice acá? Acá vamos a ver. Bajo esta norma voy a decir que estas relacionadas son, voy a decir, ¿no? Son la sumatoria, pues, o el conjunto, pues, son el conjunto, puedo decir de esta manera, el conjunto de, vamos a poner, bienes, así lo voy a poner, bienes. Después vamos a poner ahí derechos, pondremos así, lo vamos a armar de esta manera, como dice acá, derechos, también dice valores, pondremos, listo. Lo que dice la norma contable 11, valores, tácitamente. Ah, incluye, si yo estoy diciendo, son el conjunto, son la suma de bienes, valores y derechos, o derechos y valores. Ahora yo aquí lo voy a decir lo siguiente, que estos son, a ver, que estos son administrados por recursos humanos, ¿no? Administrados por humanos. ¿Dónde? En una entidad o empresa, entidad en una, vamos a poner claramente, estamos en una empresa o entidad, en una empresa en un lapso, pondremos así, lapso, en un lapso de tiempo. Lapso de tiempo. Perfecto. Ya lo he hecho, ya lo he resumido mi concepto de lo que es esto, ¿verdad? Son un conjunto de bienes, valores, derechos administrados por nosotros, contadores, administradores, gerentes, todo aquello, en una entidad y en un periodo determinado, ¿no? Lapso de tiempo determinado. Tendremos igual. Entonces yo le he hecho el concepto acá, concepto, estoy interpretando la norma. No nos olvidemos que debemos interpretar de esa manera, nosotros. Porque acá no hay ejemplos, no hay, en la normativa o en acá, no hay transacción, no, no estoy interpretando a la forma que lo estoy, y así debemos hacer. Pero que sea sutil, ¿verdad? Que sea evidente, que pueda tener razonabilidad. No como algún colega lo ponía ahí, en el caso de los registros de diario que ustedes ya conocen, o comprobante, me decía comprobante, o en vez de comprobante de diario de ingreso, comprobante de diario, o comprobante de traspaso, me ponía póliza de traspaso, póliza de ingreso, póliza de ingreso. Yo conozco el término de póliza, otro concepto, y no lo puedo meter como registro. Bueno, dejo al autor que se pronuncie. No son críticas, simplemente son aspectos que yo veo. Entonces, ese es el concepto, pero no va ahí. Yo digo acá bienes, ¿verdad? Acá está, bienes. Entonces, yo lo voy a poner acá. No solamente ha sido bienes, ¿no? Voy a poner ahí, bienes. Hay bienes, aquí tenemos, vamos a poner de cambio, ahí tenemos, bienes de cambio, ¿correcto? Tenemos bienes de uso, también tenemos bienes intangibles. Ah, no solamente había sido bienes, ¿verdad? Tenemos entonces bienes de cambio, bienes de uso, bienes intangibles. ¿Cuáles son los bienes de cambio? Entonces vamos a tener ahí que son los bienes de cambio, el efectivo. ¿Qué es el efectivo? Tenemos ahí caja moneda nacional, ¿no? Tenemos caja moneda extranjera. Tenemos mercadería. Entonces, como ejemplo, hemos puesto unos efectivos, ¿verdad? Y ahí puedo tener todos los instrumentos del disponible. Ah, bienes de uso.
conocido también como, ustedes han conocido como activo fijo, ¿verdad? Activo fijo. Yo, y si interpreto del marco conceptual de las NIC, voy a decir, tenemos ahí propiedad, planta y equipo. Es la norma 16 específica. Entonces puedo conocer como bienes de uso, ¿no? Activo fijo, propiedad, planta, equipo, o que en algún momento yo conocí hace mucho tiempo, cuando bueno, a mí me echan contabilidad, como capital inmovilizado. Bueno, ya se perdió ese nombre, hecho después desde 1994, cuando yo estuve contando, ¿no? Cambió. Entonces tenemos los bienes tangibles que también conocemos, ¿no? Tenemos también los bienes intangibles, ¿no? Que no tiene forma corpórea, no tiene forma corpórea. No tiene forma corpórea. O sea, ¿qué quiere decir? Y dentro de los bienes intangibles, ustedes vieron el año pasado como un ejemplito, gastos de organización, o conocido también como, a ver, como gastos de constitución, como gastos de constitución. Uno de los dos. Es un gasto. O sea, ¿cómo se genera el gasto de organización? Se genera precisamente por dos aspectos, ¿verdad? En el momento que nosotros hacemos una serie de gastos en la empresa de constitución, no lo mandamos como egreso. La normativa me dice claramente y el decreto supremo 24050 me determina, me dice, no lo puede enviar, no puede entrar de enchadita con pérdida, ¿verdad? Porque si yo lo mando a gasto, ya es pérdida. Me dice que lo clasifique como, al decir gasto, no quiere decir que es un gasto, como su nombre, son de organización de constitución y son unos activos intangibles. Se amortiza en 4 años, dice el decreto supremo, se amortiza en 4 años, o 5, dependiendo. Ustedes van a conocer este año, en Conta 2, van a conocer activos intangibles como derechos de llave, filatelia, marcas, van a conocer patentes y otros activos, ¿no? Intangibles. Entonces, los gastos de organización se generan para pagar fondo de empresa, para pagar al contador, al abogado, al notario para protocolizar y otros gastos que han sido generados para la organización y conducción de la empresa. Que después de 4 años deben desaparecer, desaparecen, se amortizan, se actualizan y aplicamos la norma 3 ahí, ¿no? Y el decreto supremo. Son dos marcos específicos, normativos de cumplimiento. No nos olvidamos. ¿Dónde dice eso? Ah, que nadie nos pare, ¿verdad? Está en el decreto supremo y está, además que está en la normativa contable 11, está en el marco conceptual a nivel internacional. Entonces, hay instrumento lógico para poder entender. Ahí nadie nos puede parar. Entonces, dentro de lo que es los bienes de uso, también está el decreto supremo, indispensable en ese instrumento normativo. Ustedes ya deben tener en su librero, como les decía, breviario físico que digital, ¿no? Que tiene ventajas y desventajas. Debe estar el decreto supremo y el código de comercio, sí o sí, en contabilidad de sociedades. Instrumento de requerimiento. No tienen que vayan a comprar, ¿no? Lo pueden tener ustedes, lo descargan. Si gusta, yo los voy a enviar a la plataforma institucional del Classroom. Les envío el decreto, les envío algún material que sea de utilidad. Bueno, ya eso dependerá si me imprimen o no. Entonces acá me habla este decreto de la vida útil estimada de los activos fijos. Otra normativa 3, la 3, estados financieros a moneda constante, ajuste por inflación. Ahí está la vida útil de cada activo. Donde están sentados de manera, tienen que estar en un mueble, ¿verdad? Muebles y enseres. Me dice ahí cuántos años vive la empresa, entre comillas, vive, para que sea más útil la exposición. Tiene 10 años en la empresa, vive 10 años. Tiene un porcentaje de depreciación, se va a ir depreciando, ¿no? Cada año, del 10%. Después de 10 años, ese mueble va a costar, si le ha costado 60,000, un ejemplo, le va a costar un boliviano. ¿Qué han aprendido el año pasado? A hacer inventarios, ¿verdad? Codificación, que tal vez en algún momento pueden verlo con más aspecto primordial.
que han visto la conformación de alta de los activos cuando empieza a registrar la empresa y cómo funciona. Pero, licenciado, ese activo no utilizado, he comprado ese mueble en agosto por situaciones internas, no utilizó el mueble. Llega a fin de año, debo preparar estados financieros y estamos ahora, ¿no? Faltan cuántos días, casi 2 meses más para el 30 de abril, debemos preparar estados financieros a moneda constante. Si es de gestión, decreto supremo, normativa, hay cumplimiento de leyes, ¿no? Entonces, a ver, en algún momento que elaborar. Empresas comerciales, las que cierran, según decreto supremo 2451, donde dice qué tipo de empresas se cierran al 31 de diciembre, ¿no? Es instrumento. No cumplo, sanción. Vienen las sanciones, impuestos nos sancionan. No mandó el 605, el 7, ahora que es el 7, sanción. No mandó el igual 500, sanción. ¿Quién tiene que elaborar? A nosotros, los profesionales. ¿Dónde dice eso? Código de Comercio. Ahí dice el profesional en perito especialista que somos nosotros. No puede elaborar el administrador que sabe de contabilidad, el ingeniero comercial que sabe de contabilidad, que puede elaborar el administrador que puede, o el economista que sabe. Nosotros, contadores generales, contadores públicos y en el caso de que sean auditores, ¿no? Porque ha cambiado ahora. Ya no auditoría, ya no son auditores financieros, ahora es contador público. Y ustedes van a ser como contadores generales, ¿verdad? Hay diferencia. No me pongan en sus informes contador público, ¿no? Donde tengamos esa aclaración. Entonces, si ustedes
Bien, continuando, salió, no sé qué pasó. Bien, entonces, como ustedes pueden apreciar, acá nuevamente compartiendo de lo que hice hace ratito, que va a ser parte de los apuntes, porque es lo que voy a revisar, ¿no? Cuando les diga, antes de culminar el bimestre, bueno, tal fecha es revisión, y esa fecha es revisión, ya vemos la forma, envíos, que me presenten, ¿no? Ya vamos a ver, ¿no? Con su nombre en cada hoja, porque no hay otra forma de revisar, o me lo llevan ahí, pues, ¿verdad? Eso ya veremos. Sus apuntes. Entonces, estos apuntes que estamos haciendo deben estar en sus cuadernos, ¿no? No el material que voy a enviar, ese es otro, ¿no? Entonces, como verán, ese es amplio y con la idea de que esto sirva y leamos bastante, ¿no? Leamos bastante porque ahí está nuestro, pues, récord contable, ¿no? Bien, vamos a otra pregunta, si no hay alguna duda, pregunta al respecto y con la pregunta que hemos realizado, que pareciera un poco, si bien no directo, como por ejemplo, como acabo de hablar, y cuando vamos, digamos, a hacer cursos de posgrado, y decimos, ¿qué es el activo? Y decimos, pero ¿cómo vamos a ver qué es un activo? Pero si le damos la interpretación desde otro punto de vista, ya no estamos hablando con cursos de primer año, ¿no? Ni de segundo. Estamos hablando con profesionales, donde ellos tienen que interpretar y basarse en esto. Ya no hablamos de decir, a ver, colega, tengan la gentileza de podernos darnos y mencionarnos la aplicación, ¿no? De lo que es el activo, de conocimiento y medición. Entonces ahí me tendrá que hablar, ¿verdad? Ya no tendrá que decirme, el activo es todo lo que opera una empresa. No, ya tiene que dar con propiedad. Entonces ahí es donde el aspecto ya determina el accionar. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? Y si en ese momento no me acuerdo que es un activo, voy a quemar. A veces por no responder, a veces nos podemos quemar, pero podemos decir, pero ¿por qué no? Quizá un activo no puede, siendo profesional, con un título, está teniendo el grado de licenciatura en contaduría pública, no puede, que es un activo, ¿no? Que nos mal. Hasta a veces tenemos miedo que nos pregunten. Ahora hay que funcionar. Pues para que no ocurra eso es bueno leer. La siguiente pregunta, a ver, ¿alguien puede leer? La siguiente, yo voy a buscar acá también. ¿Quién puede leer? Licenciado, es ¿qué principio de contabilidad conoce? José. Bien, acá es interesante. Les decía acá, bueno, lo ves a manera de resumen para aprovechar el Excel. No dice, ¿no? Principios. Vamos a hablar acá los PCGAs. Acá. Vamos a los principios de contabilidad contable. ¿En qué norma está eso? ¿Alguien sabe? ¿En qué norma me menciona? ¿Cuál es la norma? La norma 1, No, licenciado. la uno, ¿no? Sí, licenciado. Correcto. Esa es la norma de control número 1, que menciona los principios de contabilidad generalmente aceptados. Es importante, y esta norma la vamos a ir revisando paulatinamente cuando empecemos los temas, y recuerdo que en el plan de trabajo tenemos como primer tema los PCIs. Ya tenemos anticipadamente y antelada, debemos leer los 14 principios. Tenemos un control de lectura. No les voy a preguntar yo, como acostumbro, que, ¿qué es, digamos, ¿qué es el, qué es el principio de equidad? Ustedes me van a decir, el principio de equidad es, no. Yo voy a dar ejemplos y ustedes me escogen cuál de los principios es más de interpretación, ¿verdad? Pues le estamos dando un tiempo. Vamos leyendo. Yo voy a dar un caso, un ejemplo, y ustedes tienen que saber o interpretar cuál de los principios es. Y uno puede hacer manejarse. Entonces, para poder ver en particular esta, este, esta norma, ¿no? De los PCGs, debemos ser muy sutiles. ¿En qué sentido? Tenemos 14 principios, que es muy diferente las 14 normas, ojo, porque a veces confundimos. Pero, licenciado, usted ha dicho de 14 principios, son los mismos 14 normas. No, las 14 normas que dije hace rato que están vigentes a la fecha, por el lanzamiento incluso del CETENAC, que es muy diferente a los PSGs. Vamos a unos modelitos, a ver, acá. Ejemplo, dice, ¿cuántos principios conoces? Aquí decía, ¿verdad? ¿O qué principios? Tenemos el de equidad. Principio de equidad. Entre comillas, vamos a decir, para ser más precisos y operativos, se está relacionando a lo que es la partida doble, causa y efecto. Parte opuesta. Lo que yo te estoy pagando 5.000 bolivianos,
tú tienes que recibir los 5.000 bolivianos, ¿verdad? Obviamente con los registros correspondientes, tanto de lo que es la empresa y tanto de lo que es la tuya. Equidad entre intereses opuestos. Yo estoy dando un concepto. Y ahí puede haber un ejemplito, ¿verdad? Puede haber un ejemplito y ustedes tienen que escoger. El postulado básico es equidad. Otro, de manera así general, el principio del ente. Dentro de lo que es ente, desde el principio nos aclara este principio que es diferente a una persona. No es la misma persona, sino que esta misma persona puede ser parte o formar o elaborar y presentar estados financieros de varios entes de su propiedad. Entonces podemos decir, y ente es una empresa, término contable, una organización, un negocio en particular, una actividad comercial, una unidad económica, y hay sin fin de conceptos básicos. Vamos a ver la moneda de cuenta. En sus dos particulares, como el costo, evaluación del costo, me dicen, moneda de cuenta, tácitamente, sin ir directamente a lo concreto. Me dice, utilice para la exposición de sus estados financieros la moneda de curso legal. ¿Cuál es la moneda de curso legal en nuestro país? Bolivianos. ¿Cuál es? Boliviano. Bolivianos, Los licenciado. pesos bolivianos. Entonces, si yo expongo acá, a ver, vamos a hacernos el caso acá. Vamos a hacernos el casito. Acá voy a decir el título, balance. Vamos a poner estado. Vamos un poquito más. Estado de situación financiera. ¿Conocen el estado de situación financiera? Tenemos el título. Abajito vamos a decir la fecha. Pondremos practicado, desde ese punto de vista, practicado. A ver, vamos para así, para dar un poquito más de utilidad. Al 31 de diciembre de 2021. Además, voy a decir expresado en bolivianos. ¿No? Entonces tengo ahí lo que me dicen, ¿verdad? Eso debía al centro, sí, ¿verdad? Al centro. A ver, lo podemos poner. Estoy poniendo ahí. Como ejemplito de los muchos que. Estado de situación financiera. ¿Qué es el estado de situación financiera? Es el mismo balance general, por cierto. ¿No? Así vamos a conocer. Es el mismo estado del balance general. Estado de, podemos poner estado de posición patrimonial. ¿Conocen o no conocen? No conocemos. Estamos hablando del mismo balance general. Estado de gestión, estado de cierre, estado de, de proyecto, o en este caso, estado de proyección, estado de gestión. Entonces, vamos a hablar del mismo, estado de situación inicial, estado de situación inicial. Podemos hablar de términos que están adecuados. Pero nos vamos a ir al balance general o estado de situación. ¿Cuál es el objetivo? Acá debe estar el ente, ¿verdad? No sé, se puede poner acá empresa, vamos a poner los tres patitos. Pondremos limitado. Perfecto. Bueno, la empresa, los tres, digamos, los tres platitos, platitos limitados, ¿no? Entonces tenemos la empresa, los tres platitos limitados. ¿Qué estoy dando? Estoy poniendo la razón social a esta empresa. Y me está hablando del principio de, ¿verdad? Porque si yo no pongo acá, ojo, y eso es muy importante, si yo no pongo esta empresa, no sé de qué empresa es la empresa fantasma, ¿verdad? Yo no sé cuál es la empresa. En principio, si es un ejemplo bien sencillo, sí. Me he olvidado esto de acá. Estado de situación financiera expresado en Bolivia. ¿Pero de qué periodo? ¿De dónde? ¿Qué estás haciendo?
¿Qué es? Y exposición. Los dos principios. No estoy exponiendo y el principio de ejercicio que me dice comparación de dos periodos. No estoy comparando el canal. Si nos damos cuenta, es bien importante estos aspectos que cometemos errores. No solamente en etapa de estudiante, que todavía es permisible, ¿verdad? Pero profesionales ya no. Y les puedo mostrar. Puedo mostrarles y decir, mira, este profesional, pues no nuestro nombre. Fíjense, aquí está, cada vez que elaboro estados financieros o auditorías, ahí es, debo tomar harta agua, ¿no? Entonces, veamos que estos errores de afuera permita por lo menos subsanar, ¿no? Entonces, hay un principio de disposición vulnerable. ¿Qué pasa si lo hago al revés? Acá, he puesto, es que me olvidé, no está por dice que utilice y haga expresos financieros en moneda del curso legal, que son los pesos bolivianos. Es que me olvida, aquí nada, señor. Ustedes profesional conoce la normativa y dónde está. ¿Por qué no aplicó a los PSGs? Un memorandito, por ejemplo, señor contador, se comunica, se le hace las siguientes observaciones. Usted debe leer la norma de contabilidad 1 Licenciado, referente a los PSGs y este es el principio que es vulnerado. ¿Nos gusta? Sí, te escucho. ¿Aló? Sí, te escucho, disculpe, te escucho. se le está entrecortando ¿Marco? su audio. Sí, sí, licenciado. No se le está entrecortando su audio y no le he entendido muy bien, no se le entiende muy bien. Está un poco ¿Ya? eh, raro su audio. Perfecto. Ya, deme un minutito, lo voy a subsanar. Un minutito, lo subsano ahorita. ¿Ok? Gracias, licenciado. Deme un minutito, lo subsano. Ok, ok. Bien. Ahora, ¿cómo se escucha? ¿Mejor? ¿Sí? Sí, licenciado, ya Nuevamente, mejor. ¿cómo se escucha ahora? Sí, licenciado, mejor. ¿Se escucha mejor? A ver, tengamos la gentileza de hacer la réplica. Se escucha mejor, ¿no? Ya, Sí, Sí, licenciado. ya, licenciado. perfecto, no dude. Ya, bueno, vale la observación y no dude, ¿no? Lo que les decía al principio. Si hay alguna situación, hágala conocer al momento. Entonces decía entonces, ¿no? Hay vulneración de los principios acá. No debemos cometer esos sitios. Ahora, otro error que se presenta, en al menos se ocurrió en una oportunidad, estados financieros, pero entonces se presentó expresado en dólares. Dólares. Lo voy a poner así. Hubo una oportunidad. Dólares americanos.
Vienen nosotros. Nos faltan pequeños detalles. ¿Qué pasaría si estuviera así, expresado en dólares americanos o en cualquier moneda? Cosa que ocurre una oportunidad y creo que con la aplicación de los profesionales debemos evitar este error. Pero yo trabajo en una empresa, esa es la pregunta. ¿No? Yo trabajo en una empresa americana y nosotros elaboramos estados financieros. Bueno, se venía la auditoría y se decía que usted ha infringido o se ha desviado los PSGs y por ende yo no puedo dar una opinión con respecto a estos estados financieros. Se desvió. ¿Por qué? Porque usted ha aplicado, está en Bolivia, ¿no? Y en Bolivia se dice, hay un principio de la norma contable, uno, los PSGs dice, precisamente moneda de curso legal, pero la empresa es extranjera, igual. Para presentar acá se debe presentar en pesos bolivianos. Entonces, comete un gravísimo error, ¿no? Opinión adversa, no cumple. Desviación de los PSGs. Qué gravísimo, ¿verdad? A veces por falta de lectura podemos cometer error. Es que trabajo en una casa de cambios. Nada, señor. Aquí se vulneró un principio. Ojo, tengamos en cuenta, ¿verdad? Estamos haciendo así, velando la integridad. Además que es principio de exposición, ya vulneró otro principio, ¿verdad? Entonces, estos 14 principios es sumamente elementales, ¿no? Prudencia, objetividad, ¿no? Principio de materialidad de bienes económicos, ¿no? Que deben evaluarse del costo, o sea, y alguien me decía, pero licenciado, la partida doble es un principio, yo lo vi en un texto. Incito a todos a que veamos siempre de cualquier autoría o disposición de fuente boliviana, ¿verdad? Porque lo que sí me decía ese, bueno, el colega, que ya ahora es colega, era estudiante, le decía que sí, efectivamente, en algunos países la partida doble viene como un principio. Pero si nosotros les relacionamos la partida doble, estamos relacionando como el principio de equidad, ¿no? Tiene esa interpretación. Entonces, en ese sentido, vale la explicación, ¿verdad? Principios de contabilidad. ¿Qué principios conoce? Son 14 principios aplicables, ¿no? Y estoy incitando. De acá, una vez que empecemos a tomar el tema, nos daremos un lapso de tiempo y me van a ustedes interpretar en un control de lectura con ejemplos para que tengan ustedes su nota ya en los registros que les voy a pasar, ¿verdad? Ya, me estoy anticipando. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, ¿alguien puede leer? ¿Alguien? Sí, licenciado. Por favor. ¿Qué es el estado de resultados y en qué normativa se menciona? Correcto. Es bonita esta norma, ¿verdad? Estamos hablando de las 14 normas de contabilidad. Me dice, ¿qué es el estado de resultados? A ver, vamos a poner ahí. Vamos a poner estado de resultados. A mí, por ejemplo, bueno, yo también estudié contabilidad el año 1993, así que soy antiguo, estado de resultados. Pero acá, por ejemplo, yo conocí este estado de resultados como estado de pérdidas y ganancias. Así conocí. Estado de ganancias y pérdidas. Y ahí me decía el principio de objetividad. Si yo digo ganancias y pérdidas, porque la empresa tenga o tuvo un resultado favorable, que era utilidad. Si yo expresaba en el título estado de pérdidas y ganancias, la empresa tuvo pérdida, ¿verdad? Era simplemente, digamos, de adecuar. Pero hoy por hoy no es que nos ha cambiado, sino ahora lo conocemos como estado de resultados, ¿no? Y que en algún caso vi también en algún título de algún colega, dice estado de resultados de pérdidas y ganancias, ya el nombre muy largo. Bueno, yo lo resumo de esa manera, estado de resultados. Que en la norma internacional lo conocemos como estado de resultados integrales. Ahora alguien puede decir, pero ¿por qué integral? ¿Por qué estamos cambiando? Tiene su adición, ¿no? Y hay una explicación. Pero me voy a basar precisamente en lo que dice estado de resultados. A ver, veremos acá qué respuestas habían hecho ustedes. A ver, vamos a ver para dar. Dice, estado de resultados es el registro contable donde se ponen ingresos, gastos, utilidad y pérdida. Bueno, es una pregunta la respuesta. Veamos con otra respuesta que ustedes dieron, al azar sin mencionar ningún nombre.
Dice, a ver, ¿qué es el estado de resultados? A ver, esa es la pregunta. Dice, es un estado donde se muestra el ingreso y el egreso. Nada más. A ver, otro, ¿qué es el estado? Dice, son cuentas que están relacionadas a los ingresos, egresos y costos. Bueno, estamos hablando siempre de un resultado, pero vamos un poquito más específicos y como les decía, el compendio de normas, ¿verdad? ¿Qué dice? Vamos a decir ahí, a ver, estado de resultados. Primero, la norma de control 11 nos resume muchos aspectos interesantes. Estado de ganancias y pérdidas, ¿verdad? Lo que les decía. Me está hablando del estado de ganancias y pérdidas. Dice, es un estado básico, obviamente básico y dinámico, porque hay cuentas, ¿no? En sus transacciones que son tanto de incremento como, o que en algún momento también puede tener diferencia, ¿verdad? Proporciona información sobre la rentabilidad, sí, pues hay una información que proporciona de la entidad o de la empresa. Y además tiene capacidad para generar flujos de efectivo, ¿no? O equivalencias del efectivo en un periodo determinado. Ahí me dice, incluye los ingresos operativos, costos, gastos operativos y otras cuentas no operativas. Ah, está más preciso. Entonces, cuando ustedes han aprendido a manejar o a elaborar y presentar el estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados, me están diciendo, ¿verdad? Es un estado básico y elemental, dinámico. Y aquí su clasificación está en dos aspectos que es bien primordial. A ver, vamos a compartir aquí pantalla, en el caso mío, estados de resultados, lo pondremos al centrito para que lo veamos. Igual, con los mismos datos puede tener, ¿verdad? Tiene que tener, por cierto. Más bien ustedes, con ustedes estamos aprovechando este Word. Debe tener, ¿verdad? Estado de resultados, practico al 31 de diciembre, o si ha empezado en, qué sé yo, en noviembre, desde noviembre, desde el 13 de noviembre al 31 de diciembre, ¿verdad? Ya damos un tiempo. Y eso es. Pero acá, por ejemplo, vamos a mezclar dos aspectos, ¿verdad? ¿Qué es lo que resumo? Esto, ingreso, ingresos, voy a poner ahí, menos, ¿no? Menos egresos igual resultados. Así es nuestro esquema, ¿verdad? Obviamente acá, dentro del procedimiento, ¿qué vamos a tener? Lo que ustedes han visto. Ingresos menos egresos igual resultados. El resultado puede ser negativo, puede ser positivo, utilidad, puede ser pérdida. Bueno, ya tenemos el resultado, ¿verdad? Entonces, dentro de los ingresos me está hablando acá precisamente, me está hablando de la parte operativa. Operativo, ¿no? Operativo. En estos gastos operativos, ¿qué tengo? Dentro de la normativa de la legislación tributaria me dice todos aquellos gastos que estén relacionados, perdón, todos aquellos ingresos que estén relacionados con la finalidad de la empresa. Ejemplo, mi empresa que decía acá, a ver, no sé, decía los tres patitos, ¿verdad? Ya, pondremos aquí el mismo título. Acá, esto tenemos ahí. Esto es mi empresa. Mi empresa, los tres partidos, los resultados, practico 31, expresa en Bolivia, ¿verdad? No hay vulnerable los PSGs. Ingresos operativos. ¿Qué me dices relacionado? Si mi empresa, los tres patitos, se dedica a la venta, bueno, yo puedo pensar que puede ser una empresa agrícola, ¿verdad? Puedo pensar que es una empresa de peluche, comercialización. Puedo pensar, a veces el nombre, y vamos a ver en sociedades, a veces el nombre o la razón social me está dando el título o el fin de la empresa o su actividad que está relacionada. Puedo poner los tres clavos. Puede ser, no sé, puede darse que sea una empresa, no sé, comercial de venta, qué sé yo, de fierros, todo eso, o algo, ¿verdad? O puede ser una empresa industrial, ya va a depender. Entonces acá puede ser, vamos a ver en sociedades, pero me estoy anticipando. Ingreso operativo relacionado. Si la empresa comercial que ustedes han visto el año pasado, cuenta básica, se dedica a la venta y compra de peluches, ya vamos a ver, venta y compra de peluches, se llama tres patitos, ¿no? Y resulta que debe, de todos los ingresos operativos, debe relacionarse precisamente a la actividad principal. Es la venta y comercialización. Entonces acá la primera cuenta que vamos a tener va a ser precisamente, acá en ingresos va a ser ventas. Esa es la cuenta. El título de la cuenta va a ser ventas, ¿no?
Eso es operativo. Ahora puede haber no operativo, acá abajito. Se pone acá abajito, ¿no? Ingresos y egresos, las que vamos a resultados, se pone acá abajito no operativo. Les vamos a ver acá, en el ejemplo que estamos realizando. No operativos, ¿verdad? ¿A qué se refiere con no operativos? Son aquellos ingresos que no han sido generadas por la actividad. A ver, vamos a poner acá, para que alcance el espacio. Que no han sido generadas por la actividad primordial de la empresa. En este caso, puedo generar por ingresos, qué sé yo, por alquileres. Voy a tener entonces aquí ingresos, ¿no? Ingresos por alquileres. O sea, aquí la empresa no se dedica a alquilar, pero generó por, qué sé yo, quizás por sus almacenes, alquiló o el edificio, parte de la propiedad que está alquilada. Entonces, está generando ingresos por alquileres, pero no es operativo. ¿Por qué? Porque se dedica la empresa a venta de peluches, lo que les decía. No puedo poner los dos ingresos acá. Oh, no puedo ponerlo ahí. Por efecto de las transacciones, se generó. A no ser que la empresa esté en su NIT. Diga, al mismo tiempo de vender, también alquila y puede tomarse en cuenta. Porque va a tener que dar un recibo oficial, ¿verdad? O puede tener ingresos por intereses. Puede dar, pero la empresa no se dedica a generar interés, se dedica a vender. Entonces, eso se llama no operativo. Dentro de los gastos también va a haber gastos deducibles y no deducibles. Ya cuando hablamos de una contabilidad tributaria. Y hablamos, cuando se hacen la revisión, hablamos de auditoría tributaria, fiscalización, anexos tributarios. Ahí también vamos a tener gastos deducibles y no deducibles. En este caso vamos a tener egresos deducibles, y hablando un poquito, entrando en lo que dice la normativa, el decreto supremo, y no deducible. Y esto es bueno que vayan leyendo, por cierto, ¿verdad? Vamos leyendo. ¿Qué nos dice esto, por ejemplo? Deducibles. Aquí vamos a poner decreto supremo 24051. Me está hablando deducible y no deducible. Y mucho más, por lo que es bien importante este decreto. Entonces, al hablar de estos gastos deducibles o no deducibles, debemos saber, ¿qué pasa si yo apropio un gasto no deducible? Acá vamos a ponerlo. Por ejemplo, la empresa se encuentra, vamos a suponer que la empresa se encuentra en el INCOS, ¿no? Y ahí está el domicilio fiscal, ahí se hace la actividad comercial y todo aquello. Y resulta que se generan todos los gastos deducibles, ¿verdad? Como luz. Vamos a poner ejemplo de la luz. Viene el servicio de luz o agua potable, servicios básicos, corresponde a la empresa porque está ahí el número de medidor, el gasto, todo, corresponde. Pero el dueño vive en ciudad satélite, que también genera, en este caso, genera gastos por luz. Entonces, el gasto o el consumo de luz del negocio fiscal corresponde al gasto deducible. Pero el gasto de su luz privada, asimismo está el NIT, no corresponde. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el domicilio particular con el domicilio fiscal? Pero si asimismo el contador que ha efectuado este gasto por consumo lo ha puesto en los registros sabiendo que no corresponde, cuando se hace auditoría dice, ¿por qué ha puesto los gastos de su domicilio? Pues lo ha confundido con los gastos del negocio. Entonces, ¿qué está haciendo? Está evadiendo impuestos. No quiere pagar el IVA. Por ende, se resta y debe pagar mayor IVA. Entonces, ahí nosotros debemos ser bien atenuantes. Estas facturas, señor, qué sé yo, gerente, no corresponden. Usted se dedica a la venta de peluches, pero ¿qué tiene que ver los gastos de su hijo? ¿No? El colegio, de la universidad, no corresponde. Pero está su NIT, no corresponde, lamentablemente. Pero así mismo, regístrelo nomás, ya, bajo su responsabilidad. Primero este recibo de constancia, para que mañana pasado no venga el auditor o el contador público me diga, señor contador, usted ha infringido esta normativa. Y además está en el decreto supremo, está en la norma de contabilidad 11, sustentando lo que debe ser por exposición, los principios de contabilidad
y así mismo conociendo estar vulnerado. Pero no es mi culpa, acá tengo mi constancia de, de responsabilidad que eso cometió. Pero ustedes acá le pagan para eso, pero así mismo sugirió el dueño. Perfecto, se alude. Pero así mismo debe demostrarse que se saca otro IWE, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que ser bien precisos. Ahí es donde los pescan a los contadores, ¿verdad? Entonces, sabiendo la normativa aplicado mal. Entonces veamos es con prudencia. Ya tenemos principios de prudencia, ¿verdad? Entonces, nos daremos cuenta. Por eso es esencial que leamos y la interpretación, ¿no? Entonces, ¿dónde me menciona? Me dice, ¿verdad? ¿Qué es un estado? ¿Dónde me menciona? En la norma de contabilidad 11. ¿Cuál es la norma de contabilidad que está en este compendio? Nuevamente reitero, que me dice información esencial, ese es el título de la norma contable 11, información esencial requerida para una adecuada exposición de los estados financieros. Entonces, esta información esencial que se quiere para una exposición de los estados financieros debe ser precisa, ¿no? Entonces, en esta norma contable es sumamente importante. Vamos a la otra pregunta. ¿Alguien pueda darnos reflejos de la pregunta? Sí, ¿Qué es el deudor y qué es el acreedor? perfecto, ¿no? Vamos a ir acá a un casito también práctico, para poder explicarles así que sea un poco preciso la explicación. Es interesante lo que es saldo deudor y acreedor, ¿verdad? Aquí tengo acá lo vamos a hacer esto. Ya, voy a compartir en pantalla con ustedes. A ver, acá estamos. Sí, ya. Tenemos acá. A ver, compartimos este Excel. Este Excel que nos dice lo siguiente. Debe haber, ya, ¿qué hacemos entonces? Acá en la columna que lo estoy pintando, en la parte izquierda, donde dice el debe, son todos los cargos, los débitos que se registran paulatinamente por las transacciones comerciales. Se llaman cargos, ¿verdad? La sumatoria de estos cargos me van a dar una sumatoria total del debe. El saldo deudor va a ser entonces, va a ser igual o equivalente al debe menos haber, o cuando el debe sea mayor al haber, para tener un saldo deudor, ¿no? En este caso. Pero siempre y cuando afecte a las cuentas del activo, egreso y costo cuando sean positivas, ¿no? Un ejemplito vamos a hacer acá. A ver, vamos a hacer un ejemplito con ustedes para saber estos datos, ¿verdad? Para saber qué es el saldo deudor. En este ejemplito vamos a decir que, a ver, vamos a ponernos que ya mi persona, hoy en la mañana salgo con bolivianos 50, ¿ya? En mi billetera. Yo lo voy a denominar caja moneda nacional, ¿verdad? Mi billetera lo denomino caja moneda nacional, comparando. En esta caja moneda nacional yo gasto bueno, yo tengo con 50 bolivianos, acá digo, enero 50, yo tengo los 50 bolivianos, ¿verdad? Salí en la mañana. Gasté en movilidad, qué sé yo, 2 bolivianos, ¿ok? Salida entonces, acá tengo la salida de dinero con registro obviamente, 2 bolivianos para mi pasaje. Me quedé por el centro, me ingresé, bueno, acá todavía no, ingresé a comer, ya un almuerzo, 20 pesos, ya gasté 20 pesos en mi almuerzo. Después, ¿qué más? A ver, ¿qué más hice por la tarde? Bueno, tomé tecitos, 5 bolivianos. Después, mi pasaje de subida, ya, 29 bolivianos gasté, ¿no? 50 menos 29 me va a dar un resultado. Entonces, ¿qué me está diciendo? Para saber qué es un saldo deudor, me dice que el debe ser mayor al haber o menos el haber. El debe menos el haber. Entonces, voy a tener la siguiente deducción para hacer el saldo. Tengo acá entonces, esto es más 50 que tuve en la mañana de la columna del debe menos la columna del haber, me va a dar un saldo deudor de 21 bolivianos. Aún tengo 21 bolivianos más para gastar, en otras palabras. No, por la noche, por ahí voy a cenar, que sé. Siempre y cuando sean positivos. En Caja Moneda Nacional se presenta un activo, ¿verdad? Ya hemos visto qué son los bienes, valores y derechos, ¿verdad? O lo que son los bienes de cambio, que es un activo. Cuentas de egreso, de igual manera, nunca deben ser negativos. Obviamente el costo.
Entonces acá para tener un saldo deudor, sí o sí van a afectar a las cuentas de activo, egreso y costo, ¿no? Si fuera negativo, a ver, nos vamos a dar el caso. ¿Qué pasa? Tengo 29, he gastado 35. A ver, vamos a ver. Sale menos 14, ¿verdad? Acá, por ejemplo, no es lo correcto. O sea, si tengo 50 bolivianos, ¿cómo voy a gastar 64? O sea, es inadecuado, ¿verdad? O sea, no puedo gastar. Es que me he prestado o alguien me ha pagado en la calle 14 bolivianos más. Mentira. Si me ha pagado es otra transacción. Ah, o si alguien me ha prestado es otra transacción, ya son préstamos, ¿no? O es interés o es otro aspecto, o es otra obligación. Mientras acá no puede aparecer 14, pero yo tengo 50 y ha aparecido 14, no puede ver, ¿no? Bien. Entonces, o puede ser igual o hay un saldo, ¿no? Hay un saldo. Entonces, no debe ser diferente. Ese es el saldo deudor. Lo contrario es el saldo acreedor, como lo tenemos acá, ¿no? La columna que estoy pintando igual a los cargos, ese es el saldo de los cargos, que también me va a denominar que la sumatoria de todos los cargos, al final voy a tener un total parcial, ¿verdad? De toda la columna del haber. Y si yo hago la deducción y equivalencia al saldo acreedor, que va a ser igual al debe menos el, perdón, que va a ser igual al haber menos el debe, o mayor va a ser al debe, entonces hago la simple deducción. Y puedo hacer acá también el ejemplito que puedo dar, ya no encaja en este caso, ¿verdad? Acá lo puedo poner ahora, la cuenta, digamos, un préstamo, por ejemplo, ya cuentas por pagar, cuentas por pagar. Yo debo, ¿no? Acá lo vamos a registrar así. Aquí lo pondremos esto así. Entonces, acá, por ejemplo, voy a decir que yo me he prestado dinero, ¿no? Cuentas por pagar. No sé, pondremos 15 bolivianos, iremos con montos pequeños, a ver. 15 bolivianos, se ha efectuado la transacción de 15 y resulta que debo pagar, ¿verdad? Es mi obligación pendiente de pago. Viene la siguiente semana, no sé, pago 5 bolivianos, después pago 3 pesitos, por significancias de la actividad puede ser miles, ¿verdad? ¿Cuánto le debo? Voy a tener acá un saldo más acreedor. Voy a decir, ¿qué hemos dicho? La columna del debe más la columna del haber menos el debe, ¿verdad? Menos el debe. Tengo ahí, aún le debo 7 bolivianos. ¿He hecho una transacción? Sí, le debo 7 bolivianos. Pero ¿qué puede haber lo contrario. En este caso, si le debía 15, le he pagado 7, 8, y resulta que por azar de la vida le he pagado, no sé, ya 10 más. O sea, jamás puede haber negativo. Entonces, el saldo deudor solamente va a ser para pasivos, ingresos y patrimonio y jamás va a ser negativo. O sea, no, es absurdo en realidad, ¿no? Entre comillas. Si yo le debo 15, no le puedo pagar, pues en este caso, 18 pesos, ¿verdad? Imposible. Es que le pago interés. No, esa es otra transacción. Es que ese momento ha aparecido, no sé, monedita, me ha alzado, es otra transacción. Oh, se debo pagarle los 15, no puedo pagarle más. Ahora, si se ha generado interés, como decía, hago otra transacción y digo intereses por pagar, o intereses pagados, ¿verdad? Contra caja, dependiendo. Entonces acá debe ser igual, o en caso contrario debe haber un saldo. Entonces hemos visto qué es saldo deudor, qué es saldo acreedor, que es interesante esta parte porque no se hace contabilidad, ¿verdad? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta al respecto? Ya, les voy a pasar entonces, ya estamos por concluir esta parte teórica, para hacer la aplicación de toda la explicación y todos los conceptos básicos y elementales. Pues vamos a poner un caso práctico, ¿no? Vamos a ir pasando ajustes. Les voy a dar el planteamiento para que ustedes lo vayan resolviendo y acá lo vamos a resolver, al menos los ajustes. La parte de lo que es el procedimiento, las hojas de trabajo y todas las adiciones que sean complementarias a la elaboración, tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Ya. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan respecto
a los temas que hemos visto? Ninguna, ¿no? Ya, entonces, parte de esto va a estar en sus apuntes hasta la fecha. Concluimos el día que nos toque clases y les paso el material y vamos resolviendo de acuerdo a las instrucciones bajo el classroom institucional. Vamos alistando sus micrófonos, vamos a llamar lista. Ok, yo comparto también su lista para que ustedes puedan estar presentes y ver incluso su número de lista, porque en los trabajos que vayan presentando, también yo voy a tomar en cuenta que el número de lista esté ahí, ¿no? Cosa de que facilite su registro, en el caso que sea necesario. Bien, entonces, también les decía que les voy a pasar este registro paulatinamente para que vayan tomando en cuenta su asistencia y el grado de asistencia en cuanto a lo que es el porcentaje. El que no me llega o no me pasa el 80% o es menos del 80%, solamente tendrá que ir a dirección académica, ¿verdad? Ya. Entonces, vamos a ver con ustedes. Acá, ya. Hoy es 14. Le ponemos acá. 14 de febrero. ¿Qué hicimos acá? Hoy es lunes. Lo que hizo hoy día es nivelación, pues. Nivelación según diagnóstico. Ya. Vamos, anotamos una clase más de hoy día y empezamos con la lista. Halcón, Presente, licenciado. ya. Amador, Amusquivar, Presente, licenciado. Cachaca Laura, Presente, licenciado. Calizaya Condori, Presente, licenciado. Catari Cortés, Presente, licenciado. Chuy, Presente, licenciado. Condori, Juliana, Presente, licenciado. Corino, Presente, licenciado. Estrada, Presente, licenciado. Fuentes, Presente, licenciado. Buen día. buen día, Herchi Ortiz, Presente, licenciado. Juan Canavarro, Presente, licenciado. Juan Cayana, Presente, licenciado. Guaigua, Humérez, Presente, licenciado. Limacha Pasa, Presente, licenciado. Limachi Villegas, Presente, licenciado. López Céspedes, Machicado Rojas, Presente, Lic. Mamani Cruz, Mendoza Carnaza, Presente, licenciado. Buenos días. buen día, Mendoza Silvestre, Presente, licenciado. Buen día. Mendoza Tinini, buen día. Ya, perfecto, no viene. Millares Canasa, Presente, licenciado. Buenos días. buen día. Pérez Ticona, Presente, licenciado. Buenos días. buen día. Plata Daza, Buenos días, licenciado. Presente. buen día. Kenayata Yamilex, Presente, licenciado. Buen día. ¿por qué no se aprende la cámara? Me voy a olvidar controlar. Kisber Gutiérrez, Buen día, licenciado. Presente. Rodríguez Maita, Buen día, licenciado presente. buen día, buen día. Ruiz Jiménez, Presente, licenciado. Buen día. Sánchez Calizaya, Presente, licenciado. Buenos días. Sánchez Ana, Presente, licenciado. Buen día. Sánchez Miguel, Presente, licenciado. Segales Flores, Presente, licenciado. Buen día. Ticona Milenka, Buenos días, licenciado. Presente. buen día. Tijo Osco,
Tolín Muñoz. Presente, licenciado. Ya, alguien que no contestó por algún motivo contingencial. Ya, perfecto. ¿Quiénes participaron? A ver, tengo registrado, a ver quiénes. A ver, nombres. Millares, licenciado. Millares, ¿qué número vendría tu lista? A ver, Millares, 25. Perfecto. ¿Alguien más? Creo que eran 2 o 3. Halcón, licenciado. Halcón. A ver, Halcón. Ok, tenemos ahí. ¿Quién más? Lima, Chiapas, licenciado. Ya. Lima Chaplaza. Ahí tenemos. ¿Quién más? Alicia, no sé si yo he participado, solo he dicho el de la norma 1. No sé si eso Ya, participación. perfecto, ya lo participa, nos tomaremos. A veces, como les dije que está fuera de los 100 puntos, simplemente con temas de doy, no hay problema. ¿Número o apellido? Estrada, Alicia. Estrada. Aquí tenemos Estrada. Ya, perfecto, nadie más, ¿no? Bien, jóvenes, no se olviden, a los que están ingresando a la asistencia, tomen los recaudos pertinentes, el 80% sí o sí es necesario de forma presente en el lugar que se está dando las clases a distancia, para que, como pueden ver acá, ¿verdad? Para que esto no tengan problemas. Acá, por ejemplo, los que tenemos, esto es lo que indica esto, ¿verdad? Lo estoy explicando. Son 3 clases que hemos hecho. 1, 2, 3. Esto automáticamente en Excel sale 3 clases, ¿verdad? En todos. El que ha asistido con el fondo celeste está ahí, ¿verdad? 0, 3, 3, 3 al 100%, si fuera así. 2 clases, 67%. Acá, por ejemplo, ya te ameritaría por 67% que vaya a dirección académica, ¿verdad? Sé que en el contexto y en el procedimiento de las clases va a haber muchas más, tal vez llegamos a unas 15. Entonces es posible que esto varíe. Pero si digamos hasta acá, tendría que, un ejemplo, ¿no? Hasta acá tendría que ser mi asistencia, si fuera así el caso. Entonces acá 2, 3, 4 ya tendrán que decirle acá. ¿Ok? Evitaremos ese temita. Traten de llegar al porcentaje que es el 80 y así nos evitamos que vayan, pidan nota, que me autoriza la académica, todo aquello. Entonces, sé que va a haber muchas clases y va a variar. O sea, acá por ser 3 clases me estás redondeando. Esto va a llegar a 15, ¿no? Entonces, tomen en cuenta eso. Bien, con eso les dejo y nos vemos la siguiente semana para que, bueno, en este caso la siguiente clase, para que tengamos el trabajito que les voy a pasar, van a ir revisando Classroom para que tengan el caso práctico que lo vamos a ir realizando. ¿Ok? Los que deseen, háganlo. Es la idea. Bien, jóvenes, quedamos ahí entonces. Hasta la siguiente clase. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.